para eso las asistencias en viajes nos dan la tranquilidad, la seguridad de la protección necesaria en ciertos eventos. Ya los vamos a ir conociendo, vamos a ir viendo cuáles son ese tipo de eventos que pueden suceder en donde la asistencia en viaje nos va a ayudar a estar tranquilos, porque esa es la intención, ¿no? De que tengamos un viaje que sea lo más divertido posible o que cumpla con las expectativas que tenemos. Entonces, ya sea que en esta Navidad, en este Año Nuevo, ahora a propósito de que después de un año tan complejo del año pasado y que venimos con ciertas restricciones, sobre todo de salud en muchos países, y las fronteras se están abriendo nuevamente con mucha precaución y mucho cuidado, pero ya se están abriendo, entonces ya nos están dando chance de por ahí ir a visitar a la familia que tenemos fuera, o que ellos vengan a visitarnos a nosotros, o de planificar en familia vacaciones fuera, ¿no? Y puede ser aquí cerquita, en Latinoamérica, o puede ser más lejos. Entonces, ¿de qué depende estas asistencias en viaje? Ya sea que, como les comentaba, el plan que tuvieres que vaya a resultar en un viaje fuera, ya sea por vacaciones o ya sea porque estás planeando ir a estudiar o tus hijos están planeando ir a estudiar fuera o estás planificando estar por más tiempo fuera del país, pues las asistencias en viajes es la mejor opción para disfrutar tranquilo o a lo menos quedarte tranquilo en el periodo en que estés fuera del país. Muchas de las cosas que nos suele pasar, y te lo comentaba Héctor días atrás, yo era antes de esta pandemia una ciudad viajera y he tenido muchos de los eventos que aquí se muestran, y la verdad es que tenemos dos tipos de eventos que suelen suceder cuando viajas, ¿no? Primero son los eventos que son médicos, en donde esto es muy común, sobre todo cuando las personas son un poquito más delicadas de salud o cuando pues los países a donde visitamos tienen son muy opuestas al clima o a las comidas o al idioma o los sectores donde vamos, pues hay que caminar mucho, etcétera. Y los otros eventos son los eventos que suelen pasar en todos los viajes. O sea, yo creo que esta es una de las cosas más comunes. Vamos a hablar de las emergencias médicas primero, ¿no? Las fotos son bien gráficas, no hace falta mucha descripción, pero se los voy a contar porque en la experiencia que he tenido ya de muchos años viendo este tipo de asistencia, pues de las más comunes y de lo que generalmente todos sufrimos es los cambios de clima, ¿no? Sobre todo cuando viajamos en un clima que es diferente al nuestro. Ustedes saben, los hemisferios son opuestos y los climas son opuestos, las zonas horarias son opuestas. Entonces, mientras aquí estamos empezando el verano, ¿no? En otros países están empezando el invierno, ¿no? En el hemisferio del norte están empezando el invierno. Y pues son inviernos que nosotros no conocemos porque son inviernos bastante gélidos, ¿no? Con temperaturas bajo cero y que muchas veces eso en nuestro organismo, que no está acostumbrado, Héctor, es un choque fuerte y nos da una gripe. Y hoy en día, con todo este conocimiento de los cuidados en COVID, tener un resfrío, pues alerta, ¿no? Muchas otras cosas, alerta sobre todo el tema del COVID. Entonces, hay que tener mucho cuidado acá, cómo viajamos y cómo nos preparamos cuando vamos a distintos climas, ¿no? O cuando vamos a climas que son demasiado tropicales. Entonces, nosotros estamos, si bien es cierto, Perú es un país que no tiene temperaturas tan bajas como las tienen en el norte, de la sierra, ¿no? Las personas de la sierra sí llegan a temperaturas bajas, pero hay países en el norte que llegan a menos 15, menos 10, menos 20, etcétera. Entonces, a veces los choques de clima sí, sí importan mucho, así que también como cuando son muy tropicales, muy húmedos, el calor también afecta. Entonces, aquí mucho cuidado con el cambio de clima en los países que visitamos, ¿no? Porque el resfrío es una de las emergencias médicas más comunes. Luego vienen los problemas estomacales, Héctor, porque si ustedes son igual que yo, que les gusta comer mucho, probar de todo lo que se les presenta en los países que visitan, pues esto va a ser definitivamente algo que les va a suceder, ¿no? Yo
ocasionalmente me he descuidado en estos temas de probar comidas, de probar de todos lados, y por ahí no todo nos asienta bien, y por supuesto puede marcar la diferencia, porque ya les explico a ustedes cómo pasar vacaciones con el estómago sin poder resistirlo, ¿no? Sin poder resistir un vaso con agua a veces, ¿no? Entonces, esto es de las cosas más incómodas que yo personalmente he vivido, entonces creo que es importante considerarlo al momento en que viaja. Y, por supuesto, hay muchas medidas que pueden tomar, hay algunas personas que viajan con pastillitas para poder proteger su estómago, pero no obstante, todos los cuidados que debemos tener, nos puede suceder, Héctor, nos puede suceder que una comida nos caiga mal, simplemente por la diferencia de sabores que tenemos en distintos países. Esto es otra de las cosas muy comunes que suceden sobre todo en los mochileros. Los mochileros o las personas que están viajando por un tiempo más largo y que les gusta caminar mucho y que son turistas de la calle, digo yo, porque caminan y se lo caminan todo, salen del hotel en la mañana, regresan en la noche, pues una de las cosas más usuales es que tengan problemas con los pies, con los tobillos, no necesariamente una fractura, es simplemente que el caminar mucho, el recorrer mucho, el estar, si vas en un plan de turismo, que sube, que baja, que vamos para acá, que vamos para allá, pues el problema con los pies es uno de los más recurrentes también. Y aquí, pues no se exime nadie, ¿eh? Hombres y mujeres, personas que suelen caminar muchísimo, igual sufren de este problema porque es distinto, ¿no? Porque el training de andar en otra ciudad conociendo, viendo, subiendo para acá, yendo para un lado, para el otro, pues suele acarrear problemas. Y luego, esta es una de las afecciones que más complica a las mujeres. No es tan común en los hombres, pero sí a las mujeres. Son las infecciones urinarias o son los problemas urinarios en las vías urinarias. Y esto suele suceder mucho porque, nuevamente, si vas en un plan muy turista, que estás subiendo, que estás bajando, que vas para acá, que vas para allá, si eres de las que empieza en un sector y quiere terminar en el otro, el recorrido de un día, entonces suele suceder que el acceso a los espacios higiénicos no son tan cercanos o de repente no son tan urgentes como los necesitamos, ¿no? Entonces, esto es uno de los problemas médicos que más afecta a las personas, mujeres más que a hombres, y que miren, esto es una de las cosas que nos suele pasar, que llegan hasta hospitalizarse en ocasiones, ¿no? Porque una infección hay que atenderla de inmediato. Esto es de inmediato. O sea, no es solamente el que no puedas caminar, sino que además viene temperatura, viene una serie de cosas que requiere una atención de urgencia. Entonces, les he nombrado 4 de las más comunes. Por supuesto, hay muchísimas más, ¿no? Porque cada organismo es diferente y porque nuestro método de viaje o nuestros hábitos de viaje son distintos. Pero estas son de las 4 cosas que son las más habituales y que no estamos exentos de sufrirlas en un viaje. Por supuesto, si te vas de vacaciones en plan descanso y vas a ir a un hotel o all inclusive y solamente vas a estar pues descansando, ten en cuenta que quizás no vayas a sufrir de las 2 de abajo, ¿no? Del dolor de pies o las vías urinarias, pero lo más probable es que en las comidas te vaya a afectar un poquito. Entonces, aquí lo más recomendable es que tomemos precauciones. Luego, una de las cosas más comunes de los eventos, que ya por excelencia es de las cosas más concurridas que tenemos en asistencias en viaje, es la pérdida de equipaje. Y Héctor, yo te debo decir que de los viajes que he hecho, por lo menos unas 5 veces me habrá pasado esto. Y dependiendo del país, es que tú tienes la solución inmediata o pasas días sin tener tu maleta de vuelta, ¿no? Tu equipaje de vuelta. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Qué sucede? Porque no es solamente la ropa la que está en nuestro equipaje, todos nuestros accesorios higiénicos, todos nuestros accesorios personales están ahí. Entonces, este tema del equipaje es el problema más común, así lo han reportado compañías como Pacífico. Ustedes pueden encontrar esta información en su página web, como las asistencias en viaje, como las que nosotros trabajamos, y esto es de lo más común. Entonces, ¿qué hacemos allí? Imagínate esta situación además en un lugar donde no hables tu idioma, ¿no? ¿Cómo te comunicas y qué puedes hacer para poder solucionarlo? Entonces, aquí tenemos 2 tipos de casuísticas. Tenemos las casuísticas que pueden ser las médicas, ¿no?
y las casuísticas que, entre ellas, el tema de accidentes, si lo queremos llamar así, que es la pérdida de equipaje. Suceden muchas otras cosas más, ¿no? Pero estas, enfocado solo en ello, digo yo, ¿cómo soluciono el problema cuando yo estoy fuera, cuando no hablo mi idioma, cuando he viajado sola? A veces es súper relevante eso también, porque incluso cuando estás fuera en un idioma que no hablas, en la cultura es distinta, pues te sientes más vulnerable. Y ya vienen los temas de ansiedad, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a veces no es tan sencillo. ¿Qué hacemos para eso entonces? Y esto es una de las cosas que particularmente me gusta de la asistencia en viaje, porque me hace, yo personalmente, cada vez que compro un ticket para irme fuera del país, lo primero que hago es pensar con qué asistencia me voy a ir, porque siento que me da cierta protección y me deja tranquila, me deja segura de saber que cualquier evento que yo tenga que involucre un costo, va a estar protegido y cubierto al 100% por mi asistencia, ¿no? Entonces, ¿qué es una asistencia en viaje? Que tanto se los menciono. Bueno, una asistencia, como su nombre bien lo dice, asiste, ¿no? Y asiste a través de un servicio. El servicio que ellos entregan es que durante todo el periodo de viaje, ya sea como lo hayas tú pactado, por 2 días, por 3 días, por 4 días, el mínimo son 5 días, pero por los días que hayas pactado, o ya sea por meses, o a veces ya hay ocasiones que sean por año, ¿no es cierto? Durante todo ese periodo del viaje que has pactado con la asistencia, pues en caso de sufrir algún inconveniente, como los gastos médicos que hablábamos antes, o sea, un simple resfriado en países como el sudeste asiático, como Asia mismo, no es tan fácil como ir y comprar un ibuprofeno o comprar una aspirina. No, necesitas una receta médica, te la piden. Imagínate yo en San Petersburgo pidiendo una aspirina en ruso. No tenía ni idea. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, y por ahí hay otros lugares como en el Oriente que una mujer no puede ir a una farmacia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, está cubierto por la asistencia. Me va a proteger y me voy a sentir segura sabiendo que un médico me está dando en el país que estoy la receta que vaya en ese país, ¿no es cierto? Y que además hay ocasiones que me lo llevan incluso al hotel o me llevan al lugar donde yo me esté hospedando. Y eso es súper relevante nuevamente porque dependiendo de los lugares a donde solemos visitar o los países cuya culturas son distintas, pues es poder tener el acceso al medicamento que necesitamos, aunque sea un simple resfriado, ¿no? Luego también hay otro tipo de cobertura dentro de esta asistencia, que es el retraso en el vuelo. Si tú eres de los viajeros en donde tomas muchos destinos a la vez, pues eso es una cosa muy importante. A veces somos muy arriesgados y tomamos los vuelos con un tiempo muy justito y hay que considerar que los vuelos no siempre parten a la hora pactada, ¿no? Entonces, a veces, por temas de clima, por diferentes cosas, y la asistencia nos da el chance de cubrirnos por esos retrasos. ¿Qué significa tener el retraso del vuelo? Significa que es posible que el vuelo que viene siguiente, pues lo perdamos. O es posible que si nosotros teníamos una reserva en otro lado, una cita médica en otro, lo perdamos, ¿no? Y eso tiene un costo. Entonces, el retraso del vuelo es una de las coberturas de la asistencia. Ojo que todo esto tiene sus límites, tiene sus coberturas, tiene un monto de cobertura, ¿no es cierto? Que hay que considerarlo al momento de tener la asistencia. Luego el extravío del equipaje, que ya les he comentado, que esto es una de las cosas más relevantes que nos puede salvar la asistencia en viaje. La repatriación, a ver, este es un tema un poquito más delicado, no es que se dé muy común, pero existe la posibilidad de que pues viajaste en familia y tuviste un evento y lamentable una de las personas pues falleció en el viaje y lo que hace la asistencia es cubrirte la repatriación de esa persona, ¿no? Del fallecido. La repatriación no solamente de él, sino de la persona del acompañante también. No es muy común, pero sucede, pero ha sucedido. Sobre todo cuando hemos tenido eventos de muerte accidental, que también es una de las coberturas de la asistencia, ¿no?
Y sobre todo aquí, muy relevante la asistencia legal y jurídica, porque, Héctor, hay países en el mundo en donde que son muy diferentes a nosotros, en Perú, a la cultura peruana, y por supuesto tienen ciertas restricciones que a veces no conocemos. Suele suceder mucho en los países del Oriente. Entonces, caemos en un mínimo error y a veces tenemos alguna eventualidad. Esto mismo puede suceder hasta en el aeropuerto, ¿ah? No es solamente en esos países. Entonces, acá que necesitamos? Pues una asistencia legal y jurídica, y eso te lo da la asistencia en viaje también. Lo más importante y relevante de todo esto, Héctor, es que es en el idioma del país donde tú estés y con tu idioma para comunicarnos, porque creo que no hay nada que cause mayor vulnerabilidad que cuando estás fuera en un país que no es el tuyo y además no te puedas comunicar y no entiendas los códigos de ese país, pues te pase algo, porque quedas a merced de, de las leyes y normas y de la cultura de ese país, ¿no? Entonces, esto es uno de los temas más relevantes, porque a veces damos por sentado que por ser Europa, por ejemplo, que es uno de los destinos más comunes de los peruanos, pues damos por sentado ciertas cosas. Y a veces, y miren, ha pasado muchísimo que en Francia, pues tú quisieras comunicarte en inglés y simplemente no te atienden en inglés. Y esto, es decir, oye, esto todavía sucede, esto todavía sucede. Sucede todavía que estás en países la verdad es que en toda Europa, en Europa del Este, del Oeste, tú puedes estar y la cultura es diferente, ¿no? No puedes llegar a comprar una aspirina, no puedes llegar a comprar un ibuprofeno, no puedes ir y tomar una cita médica. Eso es una de las cosas más simples, ¿no? Dices, oye, pero quiero ir a una cita médica porque me siento mal y quiero ir a un médico. No es así de fácil en algunos países de estos destinos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Lo mismo sucede en países como Estados Unidos, que este año se volvió el destino por excelencia el más concurrido, ¿no? El destino favorito de los peruanos en este año fue Estados Unidos, y todos conocen esta realidad sobre el tema de las vacunas. Y allá una atención médica puede tener un costo súper elevado, por más simple que sea, porque va a depender del estado, porque las normas por estado son diferentes, porque puede gatillar en algo muy simple, algo mucho más complejo. Entonces, recién veíamos el caso de una señora que estando en Estados Unidos, pues simplemente por un dolor estomacal casi la operan, el costo le salió como $5,000 y bueno, menos mal la señora tenía la asistencia y la pudieron orientar, la pudieron ayudar, y el costo menos mal fue menor, y la asistencia cubrió todo. Entonces, este tipo de cosas que nosotros no preveemos porque no las conocemos, vamos a un destino pensando que la vamos a pasar bien, pero no sabemos lo que puede suceder allá. Entonces, lo mejor es estar prevenido y seguro, ¿no? ¿Cuáles son las características principales entonces de la asistencia en viaje? ¿Ok? Todos aquí decimos, perfecto, ya voy a viajar, voy a contratar una asistencia en viaje porque me voy a sentir más protegido, más seguro, pero ¿cuáles son las características de esta asistencia en viaje? O sea, yo ya tengo un seguro de salud, ¿por qué necesito una asistencia en viaje? Bueno, te voy a decir que las asistencias en viajes tienen cobertura a nivel internacional, todos los países del mundo, ¿ya? Todos los países del mundo, con más o menos límites, dependiendo de, o sea, una asistencia en viaje funciona en África del Norte muy distinto a lo que funciona en África del Sur, pero llega igual y tiene cobertura. Estás cubierto las 24 horas, las 24 horas. Aquí no es que porque allá es de noche, acá es de día, no me van a atender, entonces yo tengo que esperar un par de horas para llamar. No, ahí funciona las 24 horas del día, ¿no? Tienes planes desde 5 días en adelante. No, yo solo me voy por 2 días. Bueno, el mínimo de todas las asistencias es de 5 días, ¿ya? A partir de 5 días tú puedes comprar tu asistencia por día, o puedes comprarla por semanas, o puedes comprarla por mes, o puedes comprarla por año, ¿no? Y de hecho tenemos, como dice la característica siguiente, planes anuales. ¿Por qué? Porque tenemos personas que se van al extranjero por 1 año, 2 años, porque se van a estudiar. Entonces, aquí obviamente no vas a comprar por días porque si no el costo sería demasiado elevado. Lo que hacemos es, y porque las necesidades y las casuísticas son distintas, ¿no? Es distinto un estudiante que se va por un largo tiempo a una persona que se va de mochilero o que se va de vacaciones a República Dominicana y va a estar un poquito más holgado y vuelve a la siguiente semana. Entonces, los planes anuales
tienen una cobertura más prolongada, el monto de la tarifa es mucho más acorde a esa necesidad, y también puede tener montos de cobertura un poquito diferentes, ¿no? Dependiendo de los lugares a donde vayan. Luego tenemos primas diferenciadas por edades. En algunas asistencias médicas, asistencias en viaje, en algunas asistencias en viaje, los niños no pagan. Hay otras asistencias que sí, ¿no? Hay diferenciación de las personas para el adulto mayor, por ejemplo. Entonces, sí tenemos primas diferenciadas para los menores, para las personas adultas y para los adultos mayores. Una de las características principales de la asistencia en viaje, como no es un seguro, pues no tiene carencia ni tiempo de espera si se compra previo al viaje. Ojo, esto es importante porque hay personas que se acuerdan en el avión que no tienen la asistencia y lo están comprando en ese mismo momento, ¿no? Si el avión ya despegó, no hay forma de que no tenga la carencia ni el tiempo de espera. O sea, hay que tener tiempo de espera ahí por lo menos de 3 días. ¿Ya? Esto nuevamente va a depender de la asistencia con la que compremos el seguro, pero siempre hay que preverlo y ojalá comprarlo con anticipación para que viajen tranquilos, ¿no? Una de las características fuertes es que estas asistencias en viaje tienen 2 tipos de cobertura. Tienen las coberturas por accidentes, que cubren desde la muerte hasta todos los eventos que hemos conversado ahora, que es el retraso de los vuelos, la pérdida de equipaje, repatriación, servicio de ambulancia, etcétera. Todo eso por accidente. Y luego tiene las coberturas médicas, ¿no? Las coberturas médicas que, sobre todo, esto es de lo más común, es las atenciones por teléfono con un doctor o a veces la visita del doctor. Una de las cosas que a mí principalmente me da más tranquilidad es que es en el idioma donde tú estés. O sea, estás en Katmandú y de repente necesitas un médico y allá no hablan mucho inglés, pero sí se comunican ellos en tu idioma, en español, y el médico que está atrás probablemente vaya a ver todo el tema médico en nepalí. Entonces, esto es súper relevante porque te da la tranquilidad de que vas a poder expresarte correctamente lo que estés sintiendo, ¿no? Que digas, me duele el estómago y el médico va a entender que es la cabeza, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, sobre todo en emergencias que tenemos, podamos comunicarnos para expresar bien lo que nos está pasando. Luego tenemos, pues, una de las características más relevantes y que sin esto no funcionarían las asistencias en viaje, Héctor, es que la activación es inmediata. ¿Qué significa esto? Que mi avión despegó, o mi bus despegó, o lo que fuera, como fuera que esté viajando, si me voy en un crucero, etcétera, yo ya estoy en el viaje, tengo mi seguro y, no sé, estoy en las Bahamas, en un crucero y me intoxiqué del estómago. Lo más probable es que te vaya a atender el médico del barco, pero puedes llamar inmediatamente a tu asistencia, y es inmediata la comunicación. O sea, yo llamo en este momento, alguien me atiende, inmediatamente se comunica el médico conmigo. ¿Ya? No es que no nos llames, te íbamos a llamar, o espéranos una media hora. No, esto es inmediato. Entonces, el procedimiento y los pasos a seguir ya se los voy a contar, pero esto es una de las cosas más importantes, que la activación telefónica o por el app, como se hizo ya a partir del año pasado, es inmediata. Tiene cobertura mundial, que ya se las había comentado desde el principio, y bueno, y se paga siempre previa a la emisión. No es como un seguro de auto, un seguro de salud que nosotros conocemos que lo contratas ahora y lo pagas después. No, tienes que pagar primero la asistencia y se te otorga la póliza o la cobertura, ¿no? Y aquí llegamos al punto en donde pues suelen surgir la mayor cantidad de dudas. Es cómo funciona, cómo estoy seguro yo de que donde esté me voy a poder comunicar, sobre todo si no cargo mi teléfono conmigo o mi teléfono tiene el chip peruano, entonces ¿cómo me voy a comunicar afuera? Bueno, eso es súper sencillo. Ya en casi todas partes del mundo el Internet es uno de los bienes comunes. Entonces, aquí muchas de las asistencias, si es que no todas ya, tienen el app y tienen un teléfono que es por continente en donde tú te puedes comunicar. Entonces, puedes llamar, lo más sencillo es el app. ¿Ah? Te voy a decir que si, no sé, estás caminando en la calle y te torciste el pie o ya
tienes el pie de tanto caminar muy adolorido y necesitas ayuda médica. Entonces, lo más fácil es que desde el app de la asistencia a la que tú hayas contratado, vayas a decir, contáctenme, ¿no? Y se van a contactar contigo inmediatamente, te van a llamar, te van a preguntar qué tienes, qué necesitas, cuál es tu emergencia, cuál es tu consulta, y te van a dar la solución en el momento, ¿no? O sea, si es una asistencia médica, entonces te van a derivar con un doctor para que él te pueda atender, te va a hacer ciertas preguntas médicas para que te pueda más o menos intuir qué es lo que te pasa y te pueda hacer un diagnóstico y medicación si es necesaria, o si es necesario la derivación a un centro especializado de salud, ¿no? Esto suele pasar, y la verdad es que el funcionamiento dentro de los continentes donde nosotros hemos podido tener eventos, no hemos tenido ningún problema. La verdad es que es bastante eficiente y ágil el servicio de las asistencias a nivel mundial, ¿no? ¿Cuál es la mayor preocupación? Y muchas de las cosas que nos suelen preguntar es, mira, si estoy caminando y justo me dio un ataque de apendicitis, entonces esto requiere una operación y una atención inmediata, ¿no? En un centro médico especializado, ya sea un hospital, una posta médica, una clínica, etcétera. ¿Qué sucede acá? Entonces, el médico los va a contactar, va a llamar, les va a hacer ciertas preguntas y le va a decir, sí, efectivamente debes ir a un centro de salud. Entonces, ellos mismos coordinan el envío de la ambulancia, coordinan el tema médico en una clínica o hospital, ¿no? Y te atienden, y todo eso es costo de la asistencia hasta el límite del plan que hayas contratado, ¿no? Hay planes desde $35,000 o 35,000 euros, dependiendo de la zona donde vayas. Hay planes desde esos montos en adelante, hasta $1,000,000. Entonces, si es que tú vas y estoy viendo que de repente vaya a ser una atención más allá del costo donde yo estoy asegurado, pues hay que ir viendo. En general, no superan los $35,000, ¿ah? No hemos tenido gastos, incluso de hospitalización, que sea mayor a esos montos, pero podría suceder, ¿ya? Cuando supera el costo, supera el monto del plan que he contratado, ya es costo mío. Pero toda la operación ha sido cubierto ya por la asistencia, ¿no? Lo mismo sucede con las farmacias, los exámenes médicos que vaya a requerir, o sea, si necesito exámenes de sangre, por ahí necesito alguna atención de laboratorio, entonces esto también va a estar cubierto por la asistencia, pero siempre lo debe derivar el médico. O sea, ¿cómo funciona? Funciona a reembolso. Lo primero que yo debo hacer cuando estoy fuera es llamar a mi asistencia. No, si yo me dirijo directamente, hay asistencias que no cubren reembolso. Ojo, eso es súper importante, Héctor, porque a veces las personas se ven con la emergencia, están asustadas, quieren una acción rápida y van y se atienden inmediatamente, pero ese costo ya no es de la asistencia, ¿ya? El primer paso cuando tienes una asistencia es llamar a la asistencia. ¿Y cuál es la asistencia indicada para mí? Esto es parte de la pregunta que siempre hacemos cuando nuestros clientes se contactan con nosotros. Es, ¿a dónde vas y qué vas a hacer? ¿No? Para saber qué tipo de asistencia es la adecuada. Entonces, nosotros tenemos clientes que suelen viajar en el verano, por ejemplo, en las vacaciones de invierno, suelen viajar en familia. Y aquí la asistencia que nosotros les sugerimos es, pues, planes que sean familiares, porque los niños suelen ser gratis en los planes familiares. Entonces, solamente es el costo por los 2 adultos, ¿no? Y sobre todo cuando viajas con niños, es que, pues, la asistencia tenga cobertura o tenga algunos beneficios para niños. No todas las asistencias lo tienen, por eso es que preguntamos cuáles son sus casuísticas. Si viajan en familia, pues lo más recomendable es un plan familiar, ¿no? Si viajan en familia y de repente son adultos mayores, de repente están viajando, que nos ha pasado, grupos muy bonitos que ya se jubilan y van en familia, por ejemplo, ellos tienen otro tipo de necesidades. La prima es distinta también, es un poquito más alta, ¿ya? Pero también podría tener, dependiendo de la asistencia que contraten, podrían tener beneficios exclusivos para ellos, ¿no? Por eso es importante saber qué tipo de
viaje realizas. Si eres un estudiante, lo más probable es que no vayas por días, es que vayas por un año. Entonces, hay zonas como España, por ejemplo, que a partir del COVID y a propósito del COVID, fue que empezaron a exigir ciertas características, pues que más allá de la zona Schengen, pues debían cumplir las personas que iban a estudiar a España, ¿no? Y este tipo de asistencia, por ejemplo, en Perú, no la tienen todas las asistencias. Y ahí esto también es relevante e importante saber a dónde te vas a estudiar. Y además que exigen algunos países ciertos montos por el tiempo que van a ir. Entonces, y características diferentes. Por eso también es relevante que para estudiantes nos indiquen a dónde van y por cuánto tiempo van a estar. Y el mochilero, que para ser honesta, este es de mis favoritos porque pues vas a muchos lugares, estás caminando todo el tiempo, ¿no es cierto? Te vas moviendo mucho, distintos lados. Entonces, este es el más expuesto, digo yo, porque pues estás probando muchas comidas, caminas mucho, no tienes acceso mucho a los baños, entonces es probable que una de las 4 más conocidas, uno de los 4 emergencias más conocidas, pues Héctor, le vaya a suceder, ¿no? Entonces, y además suele pasar que el mochilero no viaja con muchos recursos porque está viajando, porque está yendo a muchos lados. Entonces, ya irse a una farmacia o ya comprar su medicamento ya es un costo fuera del presupuesto. Para eso la asistencia médica, la asistencia en viaje es fundamental, fundamental. Y luego hay personas que viajan por negocios mucho. Entonces, que viven en un avión, digo yo. Entonces están subiendo, están bajando, están subiendo, están bajando. Para ellos también hay unos planes especiales. Los planes anuales, por ejemplo, los planes corporativos, son súper relevantes. ¿Por qué? Porque en términos de costos hace la diferencia. Las coberturas probablemente sean las mismas, pero en términos de costos sí hace la diferencia. Entonces, dentro de estos 4 tipos de viajeros, que son los más comunes, pues hay una necesidad distinta y hay un plan para cada uno de ellos también, ¿no? Luego tenemos, pues, los destinos que son, a ver, las diferencias en las asistencias en viajes se dan por los destinos, ¿no? Y aquí Europa, como te comentaba Héctor, es de los más comunes. España, según la información que nos da, que nos proporcionan, es hasta el año 2017 España era el destino más recurrente. Yo diría este año fue el de Estados Unidos, ¿no? Pero la zona europea exige, la zona Schengen, todo el área Schengen, exige ciertas características. Una de ellas es que el monto asegurado de la asistencia no sea en dólares, sino en euros. Claro, porque su moneda es el euro y tiene sentido porque todos los costos van a ser en euros, ¿no? Entonces, la diferencia del tipo de cambio sí puede hacer en términos médicos, donde los costos son altos, puede hacerse la diferencia. Entonces, ellos exigen que la moneda sea en euros y a partir de este año que viene, a partir del 2022, además, todos aquellos países que son exentos de visa van a tener que pedir esa autorización electrónica que se llama ETIAS, que es su sigla en inglés, ¿no es cierto?, de la autorización para poder transitar dentro de la zona Schengen, excepto Irlanda, me parece, ¿ya? Pero es parte de lo que debe tener. Entonces, la asistencia en viaje aquí también se adapta a esta zona. Está el monto desde los 35.000 euros en adelante, los planes, y todas las asistencias que se entregan están domiciliadas en la zona Schengen. Y, por supuesto, te van a pedir también, no lo tramitan, ojo, que esto es una de las cosas que suele confundirse tanto en Estados Unidos y Canadá como en Europa, que piensa que se tramitan las visas o los permisos. Y no, las asistencias no tramitan nada, no son agencias de viajes, ya son seguros. Entonces, no tramitan ningún permiso, pero sí que te lo van a exigir en caso de, para Europa, por ejemplo, que tengas el permiso activo de ETIAS. Y ETIAS, búsquenlo en internet, es lo más sencillo que hay, es una postulación electrónica donde tú llenas un formulario, te lo aprueban en un par de días y listo, ya puedes viajar y moverte en la zona Schengen sin ningún problema. Luego tenemos Estados Unidos y Canadá, que si bien acá no hay ninguna exigencia dada por en estos países, sí los montos suelen ser un poquito más altos. O por lo menos vemos en nuestros asegurados que contratan un plan que es medio, que va entre los $60.000 y los $120.000. ¿Por qué? Porque los costos médicos suelen ser más altos,
¿ya? Dependiendo de los estados nuevamente, pero sí suelen ser más altos. Luego tenemos en América Latina, ustedes sabrán que debido al COVID, países que antes no pedían ningún requisito de asistencia, ahora lo están pidiendo, ¿no? Chile, Argentina, entiendo que Colombia lo va a empezar a pedir también, y es este tema de, muy parecido a la zona Schengen, de exigir una asistencia en viaje con un monto de $30,000 mínimo. Entonces, ¿para qué? Para cubrirte. Aquí hago un paréntesis, Héctor, porque todas las asistencias con las que nosotros trabajamos tienen cobertura COVID, por si acaso. Y esto es muy importante porque a propósito de esta enfermedad, de esta pandemia, es que algunos países en Latinoamérica han empezado a exigir esta asistencia, ¿no? Y bueno, aquí en América Latina se considera todo el continente, todo el continente, bien digo, menos Estados Unidos y Canadá, que se ve como aparte. O sea, aquí todo el continente me refiero desde México, Centroamérica y Latinoamérica, ¿ya? Y muy aparte se ve Estados Unidos y Canadá. Y luego ya existe la asistencia médica para el resto del mundo, donde no hay ninguna exigencia en tanto en montos, así que tú puedes elegir la asistencia que tú requieras. Y la verdad es que hoy día no hay ya ninguna que sea muy diferente, porque todas parten de 35,000 en adelante. Y con ese monto cubren muchas de las exigencias en otros países, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para poder contratar mi asistencia médica o para pedir más información? O si por ahí yo tengo pues alguna consulta adicional, no se la pueden hacer ahora, pero también se pueden comunicar con nosotros, Héctor, a ventas@laprotectora.com.p o escribirnos al WhatsApp, ¿no? Al 51 17430303 o llamarnos por teléfono al 743-0303 en la opción 1. Un ejecutivo se va a comunicar con ustedes. Si tú compras la asistencia con anticipación, tú estás cubierto desde el momento que sales del país. O sea, a partir de que el avión despegó, ya estás coberturado, el seguro ya está activo. Si tú ya estás en el país y recién te das cuenta, que esto también suele suceder, que han viajado a Estados Unidos y se dan cuenta, llegando a Estados Unidos, que pues no tenían el seguro y lo compran, pero ya están allá, suele pasar que las asistencias dan a partir de 3 días de carencia. Ya son 3 días de carencia, 72 horas de carencia cuando ya lo compres estando en el destino. Hay asistencias que no lo piden, pero los precios son más caros. Entonces, sí es importante que sepan que lo deben comprar previo al viaje. Una vez que lo compras previo al viaje, desde el momento en que estás en el aire, ya estás coberturado. Es 24 horas, como lo inmediata, ¿verdad? Ya. Es inmediata. De hecho, te cuento, Héctor, uno de los casos que hemos tenido era de una viajera que ella iba a varios destinos y uno de sus destinos llega a Dinamarca, se cae del avión, de la escalera bajando el avión y se torció el pie. No era nada grave, pero sí que le molestaba un poco. Le hicieron los primeros auxilios en el aeropuerto, la atendieron en el aeropuerto y le dijeron, mira, usted no tiene nada, esto es una hinchazón leve, y se fue a su hotel. Estuvo en su hotel con dolor y me escribió en la madrugada, Héctor, por la diferencia horaria. Al día siguiente yo mandé un correo, a las 6 de la mañana, mando un correo a la asistencia y la llamaron a los 5 minutos. O sea, así de rápido funciona el sistema. Buenísimo. Si ella, en lugar de mandarme el correo a mí, hubiera llamado a la asistencia inmediatamente, lo hubieran atendido más rápido, ¿no? Entonces, creo que muchos no conocemos o desconfiamos de que nos vayan a atender así de rápido, pero así de rápido funciona. Así de rápido funciona. Y ella tuvo varios destinos en el camino. O sea, después de Dinamarca se fue a Praga y después de Praga se fue a Londres. Y el seguimiento de la asistencia fue en cada uno de los países en los que estuvo. Entonces, no es que te atiendan y ya se olvidaron y si tú cambiaste de destino, ahí quedó. No. El médico, la asistencia, se asegura de que tú a donde vayas estés atendido y estés bien. O sea, la asistencia no se cierra hasta que tú estés bien. Es al 100%, Héctor, eso es lo más fabuloso, es al 100%. ¿Qué es lo que no podría cubrir? Porque también tiene sus exclusiones como todo seguro. Podría no cubrir las preexistencias. Por ejemplo, si es que yo ya viajé acá con un tema médico, ¿no? Y me quedé allá en Estados Unidos sin farmacia, sin el medicamento, o los perdí, ¿no? Y necesito la receta de eso. Eso es una preexistencia y hay asistencias que no las cubren.
o si yo viajo embarazada a punto de tener el bebé, estoy de 8 meses, ya no puedo ni caminar y tuve un accidente, o el bebé vino prematuro, qué sé yo, eso tampoco va a estar cubierto. Hay asistencias que no cubren las emergencias de embarazadas a partir de 30 semanas, 26 semanas, va a depender de la asistencia, de la empresa de asistencia que se contrate, ¿no? Entonces, sí es un punto a considerar cuando evaluemos la contratación de una asistencia.